¿Crees que Dios es real? ¿Sí? ¿A quién le cuesta pensar que no? Porque no vamos a juzgarlo ni matarlo. Vamos a ayudarle a ver que el Señor es real. ¿Sí? Mientras ayer, los que estuvieron ayer, no sé cuántos estuvieron anoche cuando el pastor habló, yo dije, parece mentira que no hacemos las cosas juntos o estamos los dos compartiendo. Y muchas de las cosas que él dijo y compartió, parecía que me había copiado o yo le había copiado a él. Pero qué bueno, eso es unidad de espíritu. Eso es cuando el Espíritu Santo quiere hablarnos y quiere hablarte a ti en este día. Y yo quiero que oremos y que quiero que tú le pidas al Señor, Señor, yo quiero entender tu grandeza. Porque si yo la entiendo, me es fácil, no es difícil vivir para ti. Espíritu Santo, gracias por todo lo que nos has dado hasta aquí. Gracias por tu presencia, porque tu presencia es real. Y cuando hay 2 o 3 corazones que están fervientes por ti, tú te derramas en abundancia. Y pedimos que en esta hora tú puedas ministrar nuestro corazón, nuestra mente ser renovada en ti y entender la grandeza que encierra tu verdad. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos, lo anhelamos, lo deseamos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Se cuenta que un hombre iba caminando por una montaña y encontró un huevo de águila y allí, al lado de este huevo de águila, a la madre águila muerta. Y dijo, ¿qué hago con esto? Y pensó, lo voy a llevar a mi gallinero. Quizás las gallinas ahí le dan un poco de calor y pueden hacer el águila. Y así fue, lo llevó a su gallinero y pronto las gallinas le dieron calor y nació el águila. Allí nació el águila en medio del gallinero y comenzó a hacer lo que las gallinas hacían. Las gallinas cacareaban y él también cacareaba. Las gallinas picoteaban el suelo en busca de insectos y también lo hacía. Las gallinas levantaban sus alas, y vieron cómo hacen las gallinas y saltan un poco y también hacía lo mismo. Y caminaba en los límites del gallinero. Y llegó a un punto que todo lo que hacían las gallinas también lo hacía esta águila. Y un día, habían pasado unos años, levanta sus ojos y ve en el cielo una águila, una ave con sus alas extendidas, que majestuosa, esplendorosa, surcaba el cielo. Y le dice a la gallina que tenía al lado, ¡hey! ¿Qué es eso? Y le dice, esa es la reina de las aves, es un águila. Y no solamente es esplendorosa, no solamente la ves con sus alas extendidas, sino que puede llegar a volar hasta 200 kilómetros por hora. Y cuando ve una presa, la ve hasta 20 kilómetros por hora. Pero, tío, nosotros estamos en un gallinero. Nosotros somos diferentes. Nosotros vivimos en este lugar. Y así sucedió que pasaron la vida de esta águila y después de pasar su vida muere y vivió toda su vida como si fuese una gallina. Afuera en el mundo hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Y esta reflexión o este pensamiento es cómo podemos condicionarnos según el contexto donde hayamos nacido y crecido.
¿Cómo puede marcarnos ese contexto? Y cómo las personas que nos rodean pueden llegar a afectar la forma en que nosotros actuamos, vemos en nuestra voluntad y también en nuestras ambiciones. La pregunta de hoy es, ¿qué perspectiva tengo para mi vida? ¿Cuál es la perspectiva que tengo con respecto a mi vida? ¿No? ¿Cuál es lo que yo pienso a lo cual voy a llegar? ¿Cuál es el propósito por el cual yo voy a llegar? ¿Y cuál es la perspectiva que creo que Dios tiene para mi vida? ¿Coincide la perspectiva que tengo de mi vida, al propósito que voy a llegar, a la perspectiva que Dios tiene para mí? ¿La conozco? ¿La sé? ¿Conozco la perspectiva que tengo, que Dios tiene con respecto a mí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo tengo una perspectiva, conozco mi perspectiva, ¿coincide con la perspectiva que Dios tiene para mi vida? ¿Y cómo es la perspectiva que tienen los que me rodean respecto a su futuro? La gente que me rodea tiene propósitos o tiene metas. ¿Cuáles las metas, los propósitos que tienen la gente que me rodea? Si yo estoy rodeado por gente que piensa que todo es difícil, que todo es complicado, que no hay oportunidades, que las oportunidades solo son para unos pocos y que nosotros no entramos en las oportunidades. Si nosotros estamos rodeados por gente que está pensando que este mundo es triste, es sin esperanza, eso va a afectar notablemente a mi conducta, a mi forma de ver las cosas. Voy a ver las cosas de acuerdo a la manera que los que me rodean las están mirando. Y a mí me gustaría que nosotros vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. Y en Génesis 1:27 hay un texto que es glorioso como cada una de las partes de la palabra de Dios. Y dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es tremendo esta verdad. Esto que lo sabemos de memoria. Cuando yo entiendo que hemos sido creados a imagen del Dios Todopoderoso al quien estamos honrando y adorando. Y dijo, varón y hembra, para que no haya problemas de machismo ni feminismo. Dios nos creó. Dios nos creó de tal manera que somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Y cuando entiendo esta verdad, cuando la logro entender, que soy creado a imagen de Dios, hay cosas que deben cambiar dentro nuestro. Debo aferrarme a esta verdad. Y un poquito más adelante dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Somos una obra maestra de Dios. Somos creación divina. Esto nos tiene que a nosotros provocar algo dentro de nuestro interior. Pero como a veces sabemos las verdades y las verdades están puestas, pero no las asumimos a nosotros. Y cuando nosotros pensamos en una obra maestra, esas obras que están en los museos, en donde tienen alarmas, donde tienen cuidadores, donde nadie puede acercarse porque son obras maestras de algún escultor, de algún pintor, nosotros decimos, qué tremendo. Y nosotros somos criaturas de Dios, creados a la imagen de Dios. Fuimos diseñados. A veces pensamos que venimos de China.
¿no? Y venimos en las cajas esas grandes de cartón, en donde empiezan a sacar y estamos arrugados y hay que sacudir, ¿no? Para aquellos que estuvieron en algunos lugares, que estuvieron en algunos lugares donde la ropa estaba toda amontonada, rota, y así pensamos que a veces estamos. Que salimos, que venimos de grandes maquinarias donde nos hicieron a serie. Todos tenemos dos ojos, todos tenemos dos brazos, todos tenemos... Pero no, dice que nosotros somos diseñados por Dios, hechos a la imagen de Dios. Y allí, en Efesios 2:10, dice así, pues somos la obra maestra de Dios. Fíjate que no eres una obra maestra, eres la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué nos creó de nuevo? Porque el pecado nos arruinó y tuvo que volvernos a crear en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos restaurados. Es la obra restaurada, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Pero el pecado dañó de tal manera que dañó el cerebro, dañó nuestras perspectivas, dañó los sueños, los conceptos. Y de repente, aquellos que habían sido diseñados para surcar los cielos, para poder vivir en una dimensión especial, cayeron, porque el pecado, eso es lo que hace en el corazón del ser humano. Y dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Así había. Hay cosas buenas en las cuales Dios preparó. Y yo me imagino Dios preparando para tu vida, para mi vida, cosas buenas en las cuales tú tienes que caminar. Y de repente algo se te cruza en el camino y esas obras buenas quedan sin realizar. ¿Puede ser? No, porque si Dios es Dios, Él va a hacer que yo haga las cosas. No, Dios es Dios. Dios preparó cosas buenas para tu vida. Pero si tú te desvías del camino, esas obras no podrás realizarlas. Es impactante leer un salmo que fue inspirado por el Espíritu Santo a David, que quizás todos lo sabemos hasta de memoria, pero solamente una inspiración divina puede hacer que David escriba el Salmo 139. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Él está hablando de la maravilla de Dios, desconocernos aún antes que nuestros padres en el vientre de la madre. Y yo pienso, si Dios se dedicó a formarte, tiene planes buenos para nuestras vidas. Y cuando a veces vemos vidas destruidas, decimos, este no era el plan de Dios para una vida. Porque aquí David dice que está maravillado de las obras de Dios. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El Señor nos formó. Y cuando nosotros pensamos en esta verdad, tiene que hacerse carne y gobernar nuestra mente. Cuando a veces el pecado nos hace caer y deslizarnos en una forma tan vil, tan sucia, no es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos.
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? ¿Qué es lo que te enojas cuando te ves? Bueno, el Señor nos formó. ¿Será que nos tenemos que amigar con algunas cosas nuestras? Porque en el libro estaban formadas, estaban todas las cosas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Dónde te ves mañana? ¿Dónde te ves mañana? ¿Has pensado cuál es el lugar donde quieres llegar? ¿Has pensado? ¿Dónde te ves mañana? ¿Cuáles son las opciones que hay para tu vida? ¿Qué crees que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el lugar donde piensas que Dios? Necesitamos tener sueños, pero no los de Hollywood. ¿Sabe? Porque los de Hollywood a veces nos dan un pantallazo que no es el real. Y prontamente caemos al vacío y nos golpeamos contra las piedras. Pero sí, ¿cuáles son los sueños que tenemos plasmados en Dios? ¿Te has detenido a conversar de tus sueños? ¿Sí? ¿Te has sentado con alguien a charlar de tus sueños? ¿Has charlado con Dios de tus sueños? ¿Has comenzado a organizarlos, a pensar, a analizar, a planear cómo vas a llegar hasta ese punto? Porque las cosas no salen por casualidad. Y muchas veces nosotros admiramos a alguien y decimos, qué tremendo, pero no, esa persona no plantó un manzano pensando que era un naranjo, sino que sabía lo que estaba haciendo. Observó, ¿no es cierto? Planeó, analizó y trabajó. Allí Jeremías, a través del Espíritu, dice algo tremendo, dice el Señor. Pues yo sé los planes que tengo para ti. A ver, decimos cada uno nuestro nombre. Yo sé los planes que tengo para tu vida. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darte un futuro y una esperanza. No se habla de futuro en este mundo. No se habla de esperanza. Pareciera que no hay nada de esto, pero el Señor dice que Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Y a veces nos hace bien pensar en el Señor Jesús. Nosotros pensamos en el Señor como nuestro modelo. Pensamos como aquel que es nuestra guía, aquel que triunfó, aquel que venció. Y nosotros tenemos que ser bien conscientes cuando pensamos que Él fue 100% hombre cuando vivió en la tierra. Porque a veces se nos va y decimos, era Dios. No, Él era 100% hombre, pero 100% dependiente del Espíritu Santo. Y nosotros también podemos ser lo mismo. Somos hombres, mujeres, hombres hablo en general, pero dependientes del Espíritu Santo. Y cuando nosotros pensamos cómo Dios tuvo un propósito tan grande que era venir a salvar, como dijimos, a restaurar la imagen de Dios. Así dice, ¿no es cierto, Efesios? A restaurar la imagen de Dios. Un plan tan grande que no era solamente para el pueblo de Israel, sino que era para toda la humanidad, para las generaciones que iban a seguir. ¿Cómo Dios, un propósito tan grande, hizo nacer en un principio tan pequeño? Con padres comunes. No eran ni empresarios, no eran reyes, no pertenecían a ningún funcionario. Carpintero de oficio su papá. Eran tan humildes que nació entre los animales. Y esto nos ayuda
a pensar que en el contexto en el cual nacimos y crecimos no puede marcarnos y determinarnos lo que seremos. Porque a veces nosotros vemos y escuchamos historias y decimos, claro, ¿cómo voy a poder? No tengo dinero, no estudié, mis padres, mi esto, mi entorno. Entonces decimos, justificado, pasa el que sigue. Justificado, pasa el que sigue. Y nos amoldamos a esa manera de vivir. Pero cuando yo pienso en el Señor, en donde su comienzo fue tan escaso y cumplió el propósito, un propósito para la humanidad, entonces yo entiendo que yo tengo que cambiar mi forma de ver las cosas. Necesito ser gobernada por el pensamiento de Dios. Por eso es que la Biblia tantas veces nos dice que necesitamos renovar ¿qué? Necesitamos renovar el entendimiento, la mente, porque pensamos mal, porque pensamos diferente. Dice, no se amolden a la conducta de este mundo. ¿Cuál conducta? Porque yo lo sé de memoria esto en la otra versión. ¿Qué conducta de este mundo? ¿Cuál conducta? Dice al contrario, pareciera como que el Espíritu Santo nos está diciendo, no te acomodes a todo lo que oyes, a todo lo que ves. Lo ves tantas veces seguido que haces lo mismo. Lo escuchas tantas veces que haces lo mismo. Como quieres ganar la gente, te haces a la gente. No, yo no puedo hacerme a la gente para ganar, porque no encontrarán nada diferente si yo quiero predicarles una verdad. Entonces dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. A veces consideramos que tengo que ser igual para ganarlo. Imposible. Tengo que ser diferente porque no voy a atraer a nadie si no tengo una conducta diferente, una forma de pensar. Si me amoldo a la forma de pensar de aquellos que no tienen a Dios, ¿cómo voy a poder llevar a alguien a Dios? ¿Pero qué me vienes a contar si tú haces lo mismo que yo? ¿Qué me vienes a decir si tu actitud es la misma? Si te ríes de las mismas vergonzosas cosas que me río yo. Es lo mismo. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, si yo tengo que resumir, tengo que pensar que si yo quiero vivir una vida como Dios preparó de antemano, si yo quiero usar y caminar por todo lo bueno que Dios preparó para mí y tener una vida buena, agradable y perfecta, todo es bueno, todo es bueno. Tengo que cambiar mi manera de pensar. No adoptar la Biblia a mi manera de pensar, porque vamos muertos. No puedo adaptarla o adoptarla, sino que la palabra tiene que marcar la verdad. ¿Sí? ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que romper esos moldes en el cual venimos caminando, esos moldes que me asfixian y no me dejan pensar como Dios piensa. ¿Por qué? Porque también nos dice que nos debemos vestir del nuevo hombre. Para eso, porque el anterior estaba viciado. ¿Cuántas veces lo repite? ¿Será que es verdad? ¿Será que Dios tiene razón? ¿Será? Tenemos que cambiar nuestra forma de vestir, de pensar, que está viciado conforme a la forma de este mundo. Despójate, sácate la ropa vieja, porque así no hay presencia del Espíritu Santo. Aunque te engañes, no hay presencia del Espíritu Santo.
Libérate de esas estructuras derrotistas, negativas, de víctima. Libérate todo lo que te oprime. Y nosotros estuvimos hablando de las batallas que enfrentamos, desde dónde enfrentamos las batallas del enemigo. Y es cierto, si tengo un problema externo, hemos aprendido, espero que sí, que las batallas las tengo que pelear desde la intimidad del Señor y en una forma gráfica subir al monte de Dios. Pero ¿cómo enfrento mis temores? ¿Cómo enfrento mis dudas? ¿Cómo enfrento mis frustraciones? ¿Cómo enfrento esas situaciones que todos tenemos cuando tenemos que enfrentar o que de ser desafiados a algo? ¿Cómo las enfrento? ¿Cómo enfrento aquellas cosas que pueden llegar a tocar nuestras vidas? Hay un hombre que nació el 15 de enero de 1929. Este hombre se llamaba Martin Luther King. Este hombre nació en Atlanta, experimentó el racismo desde muy pequeño. Él jugaba con un niño casi todos los días hasta que un día el niño no quiso jugar más con él y luego se enteró de que su padre le había prohibido que jugara con él por el color de la piel. Él pronto, sus padres eran pastores de una iglesia, él pronto entró a estudiar a la universidad y se recibió como doctorado en teología y llegó a ser pastor bautista. Él comenzó una serie de protestas pacíficas. Fue inspirado por Rosa Parks, una mujer también que había una ley que en los autobuses las personas de color no podían estar sentadas, tenían que darle el lugar a los blancos. Y ella se sentó y no se levantó, y a raíz de eso la llevan. Esta mujer inspiró la vida de Martin Luther King. Y él comenzó con una serie de protestas en forma pacífica que lograron cambios en las leyes de Estados Unidos en pro de la igualdad. Y en el año 64 él recibe el Premio Nobel de la Paz. En el año, 4 años después, en el 68, el 4 de abril, es decir que los días pasados cumplió 57 de su muerte, alguien con odio en el corazón lo mató. Pero lo más importante de todo es que mataron su cuerpo, pero no pudieron matar aquello que él implantó en el corazón de muchos, donde él pudo marcar que había una igualdad y era lo que él soñaba. Y yo quiero hoy compartir algunas de los pensamientos. Él quedó en la historia a través de pensamientos, de frases que hasta el día de hoy, 57 años de su muerte, seguimos escuchando. Y dice así: un individuo no ha empezado a vivir hasta que pueda elevarse por encima de los estrechos confines de sus preocupaciones individualistas hacia las preocupaciones más amplias de toda la humanidad. Si nosotros lo traducimos, diríamos que no hemos comenzado a vivir hasta que no salgamos de esa estrechez que tenemos de pensamientos o de preocupaciones que solamente me abarcan a mí. Hasta que no salga, hasta que no pueda elevarme a ver que aparte de mis únicas preocupaciones, puedo ver mucho más allá y extenderme. Y es tan
drástico, que él dice que no has comenzado a vivir. Y tú dices, ya tengo 40 años peleando por lo mismo. No has comenzado a vivir, porque no has podido salir de tu estrechez. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestirme? ¿Qué voy a hacer? No puedo salir de eso. Y él habla, ¿no es cierto?, de que ver más allá, ver algo que está fuera de esa estrechez de mente. Y uno piensa, ¿por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta gente sin expectativas, frustraciones, tanto egocentrismo? Porque estamos centrados en nuestros pensamientos. Y cuando estamos centrados en nuestros pensamientos, nos asfixian. Y tenemos conflictos tontos que no tienen sentido de ser, porque estamos centrados en nuestras estrechas preocupaciones. Por eso los psicólogos tienen tanto trabajo, porque está todo centrado en nuestras pequeñas preocupaciones. No podemos extendernos para ver que hay una humanidad que necesita un cambio de rumbo, por el cual el Señor trabajó para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Porque el mundo estrecho no nos deja proyectarnos en Dios. Aunque vengamos a la iglesia, puedo venir mis 80 años a la iglesia y puedo vivir en un mundo tan estrecho de mis preocupaciones que no me puedo proyectar en Dios. No entiendo cómo proyectarme, pero sí me molesta cómo estás sentado, me molesta en la forma en que me miras, me molesta en esto. Eso sí, forma parte de mi historia y de mi vida. Pero mis pequeñas preocupaciones son las que marcan el rumbo de mi día a día. Qué diferente que cuando nos elevamos tenemos una visión diferente. Tengo más fuerzas, tengo más tiempo, tengo ideas en donde puedo escuchar los proyectos de Dios. Pero mientras voy en mis preocupaciones, no tengo tiempo de escuchar nada. Estoy aturdida porque tengo que resolver qué voy a cocinar hoy. Tengo que resolver qué me dijo aquel. Tengo que contestarle. Él dijo algo, un famoso dicho. Si supiera que el mundo se acaba mañana, hoy yo todavía plantaría un árbol. Famoso dicho. Habla de generosidad, habla de confianza. Fíjate lo que dice. Si supiera que el mundo se acaba mañana, ¿para qué vas a plantar un árbol? Está hablando de grandeza interior, de pensamientos que van más allá de los miedos. ¿Sabes que Bruselas dice que Europa debe prepararse para una potencial guerra? ¿Sabías? Por todos lados. Pandemias, terribles efectos en la crisis climática, crisis económica, posible ataque con los rusos. La Comisión Europea te está diciendo que tenemos que tener este cuidado. Yo pienso en Martin Luther King. Él plantaría un árbol. Entonces decimos, qué ignorante que es, ¿no? O qué falta de previsión. No es una persona precavida. Y es real. Si el Espíritu Santo me dice, ojo, como dijo, viene hambre en Jerusalén, cuidado. Pero si no, no podemos marcar nuestros planes ni nuestros propósitos en pos de temores y de amenazas que tratan de marcar nuestro caminar. Y todo eso es la conducta de este mundo. Estamos en la conducta porque no podemos escuchar la voz del Espíritu, porque estamos metidos en las costumbres y en la conducta de este mundo. Él era un pastor y yo imagino que su principal
fuerza era la salvación de las almas. Entonces, no es que estamos hablando con alguien que no tenía idea de futuro, sino un hombre que se proyectaba hacia una eternidad. Él allí tenía la famosa frase, tengo un sueño. Él tenía un sueño. Su sueño era poder afectar al mundo, poder llegar que estas leyes de desigualdad racial sean totalmente exterminadas, destruidas. Y afectó al mundo. Afectó al mundo. Por eso las leyes fueron cambiadas y fue Premio Nobel de la Paz. Pero nosotros necesitamos juntarnos con gente que nos traiga sueños, que nos ayude a soñar. Si yo no tengo sueño de nada, bueno, júntate con alguien que pueda cambiar tu óptica de la vida, que pueda sacarte del contexto, que tenga una perspectiva de lo que va a venir. No de los que te dicen, hey, tío, no mires para arriba que nosotros estamos en el gallinero. Sino que podamos extendernos hacia aquello que nosotros creemos que Dios nos ha preparado. Pero para eso necesitamos entender que fui creado a la imagen de Dios. Y no escuchar que no servimos para nada, sino que fuimos creados con propósito. Dijo, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Cuando no nos deja, ya no nos afecta lo que vivimos, ojo. Porque cuando ya no me afecta este mundo en que estoy viviendo, es porque me estoy amalgamando con el mundo. Es porque ya siento como ellos. Si no me preocupa, si no me arde el corazón por la perversidad de lo que está viviendo este mundo, significa que ya estoy consintiendo cosas en las cuales este mundo hace como buenas, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Otra de las frases, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. ¿Cuál es nuestro pensamiento al levantarnos de la mañana? Hoy tengo que pasar el día. Si hay para comer hoy, estamos bien. Tengo como meta comprarme esto, tengo que pagar Endesa, tengo que pagar el móvil, llegué, zafé, sigo para adelante. Las preocupaciones tan individualistas llegan a afectar nuestra forma de vivir. Y llego al punto tal que no mires para arriba, porque nosotros no fuimos diseñados para eso, pero eso es mentira del diablo. Fuimos diseñados como una obra maestra de Dios. No puedo terminar mis días como el águila, pensando que para esto he nacido y he muerto, sino que cada uno de nosotros tiene propósitos divinos. Y hay algo que es fundamental. Necesitamos poner en nuestras prioridades lo importante. ¿Cuál es la lista que haces para el resto de la semana, para el resto del mes, para tu año? ¿Cuál es? ¿Sabe que yo pensaba que hay tantas historias como la vida de este hombre, como la vida de Rosa Parks, como la vida de tantos, ¿no es cierto?, que son una inspiración para nuestras vidas. Y están en dibujos animados. Y yo digo, jóvenes, mayores, nosotros tenemos que ser inspirados por biografías, por autobiografías de personas
que han marcado la historia. Aquel que descubrió el antibiótico, aquel que descubrió la luz, aquel que peleó, aquellos misioneros que con nada dan de comer a los niños. Esas historias son las que tienen que impactarnos, no Facebook o no Instagram, donde veo qué se puso, qué hizo, qué está haciendo, que no edifica nuestra alma. Y para los niños están en dibujo animados estas historias, y como padres, en vez de mostrarle los superhéroes que se tiran del piso 25, mostrarle historias que marquen su vida. Si no te gusta leer, hay vidas de tantos que están puestas en la pantalla que pueden impactar nuestras vidas. Entonces voy a entender lo importante. Voy a salir de mi pequeñez, de algo estrecho, que lo único que pienso es en el día a día, para poder pensar en aquellas cosas importantes que van a marcar mi vida. Y necesito poner mis prioridades, en mis prioridades lo importante para poder vivir una vida con perspectiva divina. Si no, es imposible. Si no, es imposible, ¿no? Nuestros comienzos, podemos decir, que fueron dificultosos a lo mejor como el Señor. ¿Tus comienzos fueron tan duros como el Señor? Creo que no. Pero podemos decir, si el Señor tuvo comienzos duros, yo puedo identificarme con el Señor. Y si no, con hombres como este hombre que peleó bajo un régimen de esclavitud porque su color de piel era diferente al que se creía mejor. Y yo pienso, ¿de dónde sacaron los blancos que el color blanco era original? ¿Quién dijo que era el original? Él luchó por una causa, pero esa causa se trasladó a una humanidad y hubo cambios importantes. ¿Cuál es tu causa? ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás luchando? Y él no luchó con armas humanas, peleó con armas espirituales, en las cuales pudo lograr. Cuando yo pienso en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y yo digo, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Haya pues en nosotros, haya en mí, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu sentir? Él dijo que siendo Dios, se hizo hombre y no le importó ser hombre para pelear por nosotros. Nuestra vida tiene que estar como el águila, pensando que hay mucho por delante. ¿Cuántos años tienes? No importa. No importa tus años. Mientras más joven, más años para hacer cambios. ¿Cuál es la perspectiva que tienes de tu vida? La primera pregunta. ¿Cuál es la perspectiva que tienes de tu vida? ¿Qué piensas que vas a hacer de aquí a 5 años? ¿A 10 años? ¿A 20 años? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva que Dios tiene para ti? ¿La conoces? ¿Con quiénes te juntas para que te ayuden a que esa perspectiva llegue al lugar adecuado? Va a influenciar, va a afectar. Quiero que cierres tus ojos y pienses en estas oraciones. ¿Cuál es la perspectiva que tienes para tu vida? ¿Cómo te diseñó Dios? ¿Cuál fue el diseño de Dios para tu vida? ¿Fuiste diseñado con lo desechable? ¿O fuiste diseñado
por Dios. Quizás no te guste algo de tu cuerpo, algo de tu cara. Bueno, tendrás que amigarte. Quizás hay algo que no te gusta de tu carácter. Se puede cambiar. Tienes que cambiar a un carácter de Dios. Él es el único que puede ayudarte. El único que te puede ayudar. ¿Sabes? Cuando no entiendo esta verdad, andaré por el mundo a los golpes y no entenderé que no se cumplirá el propósito que Dios tiene conmigo. Cierra tus ojos y piensa en tu futuro. ¿Dónde me quiero ver? ¿Dónde quiero llegar? ¿Tus sueños son sueños plasmados por Dios o por tu carne? Ambiciones en las cuales quizás puedas llegar, pero ¿a qué costo? Espíritu Santo, reconocemos que tú fuiste aquel que fortaleció al Señor Jesús en la tierra. Reconocemos que Jesús pudo vivir en esta tierra porque fue 100% inspirado por ti. Queremos renunciar en esta mañana a aquellas cosas que me impiden oír tu voz, Espíritu Santo.